Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido a los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y convénzanse que un fantasma no tiene ni carne ni hueso como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días de la octava de Pascua, como también lo vamos a observar en pues prácticamente en toda la cincuentena pascual, aparecen las numerosas apariciones, ¿no?, de Cristo ya resucitado, y también pues los numerosos relatos de los testigos oculares. Por ejemplo, en estos días ustedes recordarán que dice que Pedro se echó el discurso, así impresionante, ¿no?, aquel discurso, y se convirtieron 3,000 personas así de un tajo, ¿no? Y uno puede preguntarse, hoy por ejemplo los sacerdotes nos preguntamos también eso, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y la razón pues es bien sencilla. Toda esa gente que se convirtió, pues ellos vieron, como decía hoy también la lectura, ellos vieron a Jesús, conocían la historia de Jesús, conocían porque se volvió famoso. Recuerden ustedes que él en la Escritura aparece que su fama se iba extendiendo, ¿no? Y entonces ellos conocían, aparte de que la multitud que observaban cuando multiplicaba los panes, cuando hacía milagros, ¿verdad? Ese Jesús tan impactante, tan impresionante que observaron, y para que después le dieron chicharrón. Pero el problema es que después lo observan resucitado. Entonces toda esa gente observa todos esos detalles, todas esas narraciones que hoy nosotros escuchamos, ellos lo saben. Y por eso con un discurso tan chiquitito, pues entonces ya le dan crédito a Pedro y entonces por eso se convierten, ¿no? Entonces en estos días, pues también como parte de los últimos días de la Cuaresma, no se nos está predicando, digamos, un cúmulo de enseñanzas de carácter moral, no aprenda esto, haga esto o haga lo otro, esto no se puede hacer, esto sí. Y entonces no se trata de eso, sino se trata de relatos de testigos que observaron todo aquello. Y entonces terminan las dos lecturas de hoy, tanto la evangélica como la primera lectura, ¿verdad? Nosotros somos testigos de eso, ustedes son testigos de eso. Aclaremos la palabra testigo, ¿verdad? Porque como estamos aquí en un ambiente de fe, y entonces lo encasillamos ahí, ¿no? Es verdad que nuestra Santa Escritura, pues es un libro, pues de fe, religioso, podemos decirlo también, aunque no me gusta utilizar a mí esa palabra, porque como que se
se generaliza nuestra fe, que es muy particular. Pero se nos habla de testigos, ¿no? Entonces, como digo, hablemos un poquito de la palabra testigos. Si lo sacamos desde nuestro ámbito, la palabra testigos desde el punto de vista del derecho, ¿verdad?, la justicia, entonces pues uno se va a topar de que, por ejemplo, si hay un acusado por allá, ¿verdad?, de qué sé yo, hizo alguna cosa, entonces normalmente pues el sistema de justicia pues llama a unos testigos, ¿no? Unos testigos. Usted vio a este sujeto que estaba a las 4 de la tarde el día 13 de enero del año 2021 en tal lugar. Sí, yo lo vi, yo soy testigo de eso. Entonces se trata de unos testigos oculares, porque como digo, a veces nosotros con el ambiente a veces un poquito protestantizado, a veces uno cree que testigos es alguien que agarra el micrófono y entonces empieza a predicar enfrente del púlpito, de lo que sea, y entonces dice: hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Yo era bolo y ahora ya no. Uno cree que eso es el testigo, ¿no?, el que da el testimonio, ¿no? Entonces, no, el testimonio es algo que ve, ¿no? Así como el caso mío, yo he visto algunos accidentes que me han marcado la cabeza, están impresos en mi cabeza, entonces uno dice: yo lo vi, es que nadie me lo contó, yo vi eso, mis ojos lo vieron. Pues ese es el testigo, y esos son los que están relatando, ¿verdad?, los hechos y las apariciones de Cristo, ¿verdad?, para que nosotros también tengamos fe, como le digo, fe en esto. Segundo, la resurrección no es sencilla creerlo, no es sencillo. Nosotros lastimosamente, ¿verdad?, en nuestro ambiente así, desde la fe como más profunda, pues estamos como acostumbrados también a escuchar las palabras resurrección, la palabra también eternidad, la palabra cielo, pues una cantidad de palabras que son muy hondas, pero el problema es precisamente eso, que nos acostumbramos, pero a la hora de la verdad uno como que le cuesta creer en eso, le cuesta mucho creer en eso, porque la resurrección, como digo, imagínense ustedes, tan espantoso, ¿no? Tan espantoso de que, por ejemplo, uno va a enterrar a sus muertos, ¿no? Uno está acostumbrado a que uno va a enterrar a sus muertos, ¿no? Y a la hora de la verdad, cuando mira ahí andando el muerto, ¿cómo así que ese muerto salió de la tumba? Eso es complicado. Yo he tenido experiencias, por lo menos en mi pueblo, digamos, historia de esa manera, ¿no? Que aparece un difunto, ¿verdad? Se muere una persona y entonces lo van a enterrar, y entonces a la hora de la verdad parece que no estaba muerto y como que estaba bien vivito. De una señora en una ocasión, pues que precisamente le pasó eso, ¿no? Que fue a enterrar a su marido y resulta que ese señor estaba vivo. Y le llevaron la noticia a la señora que su marido estaba vivo, ¿no? Y que en el sepulcro donde lo fueron a meter estaba gritando adentro. Y entonces la señora se espantó y dijo: no, pues yo no vivo con ese hombre ya, yo lo dejé ahí bien muertecito. Uno está acostumbrado a eso, ¿no? Porque parece increíble, pero eso pasó en mi pueblo. Hay ratos así en historias en algunos pueblos también. Entonces yo escuché eso. Entonces uno está acostumbrado a que el muertecito se quede ahí bien muertecito y que a la hora de que ande ahí por ahí caminando y Señor bendito, ay, eso es un fantasma. La resurrección no es fácil creer, porque en realidad, ¿verdad? Como digo, uno se acostumbra a las cosas. Y hablando de la resurrección, entonces también, como digo, nos cuesta creer porque nosotros, como dirá Santo Tomás de Aquino, estamos todavía, nuestro cuerpo hace pesada nuestra alma, y entonces nos cuesta como mucho creer porque uno pues toca las cosas y entonces eso lo creemos, lo que vamos tocando, lo que vamos viendo, lo que vamos percibiendo. En cambio, la resurrección del Señor es de otra categoría, otro nivel, porque no se trata de nada más de un regresar a la vida como este Señor que pasó allí donde yo vivo, ¿no? O en el caso de Lázaro, ¿no? Que el Jesús lo resucitó, pero lastimosamente después tuvo que morir. Imagínense eso tan espantoso, ¿no? 2 sepelios la misma persona. 2 sepelios, ¿no? Tan espantoso, porque tuvo que morir otra vez. En cambio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es, como dice San Pablo, digamos, en su primera carta a los Corintios, también en la segunda carta a los Tesalonicenses, pues dice que nuestros cuerpos van a ser también gloriosos. El cuerpo de nuestro Señor, cuando resucitó, es un cuerpo glorioso, al modo de, como decía el Salmo 8 de hoy: poco inferior a un ángel nos has creado.
Se recordarán ustedes en el capítulo 19 del libro de San Mateo, pues dice allá Jesucristo cuando estaban en una controversia acerca del matrimonio. Entonces decía Jesucristo, cuando resuciten los muertos, entonces ni ellos tomarán mujer ni ellos maridos, porque serán, dice, como ángeles en el cielo. Hago el comentario entre paréntesis de que es como ángeles, no ángeles, ¿verdad? Porque a veces nosotros solemos confundir las cosas y entre tal vez buena intención uno dice cuando se le muere el niño a una mujer, ¿verdad? Entonces uno sin mala intención uno le dice, ay señora, por favor, no, ya no siga llorando, ya tiene un angelito en el cielo. No hay angelito, es un niñito, no hay angelito, ¿verdad? Hago ese comentario entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que Jesucristo dice que serán como ángeles, como ángeles. La vida angelical, ¿se imaginan ustedes de que no necesita un espacio y un tiempo para existir? Y no necesita la comida para tomar energía y entonces para que ande por ahí. No, imagínense ustedes, por ejemplo, el Padre Pío o el San Martín de Porres, ¿verdad? Y uno de estos santos que celebramos en estos días también, que tenían, por ejemplo, el don de bilocación. ¿Cómo es posible que un cuerpo material tenga la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo? San Martín de Porres, dicen los testigos, que estaba en un lugar, de repente aparecía por otro lugar así al mismo tiempo, así simultáneamente. ¿Y cómo es posible eso? Uno se queda espantado, ¿no? Se imaginan ustedes al Padre Juan aquí y al mismo tiempo está en otra parte celebrando misa, ¿va? Entonces uno se queda así espantado, ¿no? Porque eso no es fácil de comprender. Sin embargo, voy a hablar un poquito de unas cosas que de pronto no es mi campo, ¿va? Pero pues me permiten ustedes hablar un poquito de eso. El Padre Manuel Carreira, sacerdote jesuita que hace unos años ha fallecido, él es un sacerdote que fue científico, estuvo trabajando en la NASA y su campo también es la ciencia astronómica, como también la física. Y entonces él decía que la materia nuestra, del que está hecho nuestro cuerpo, es capaz de hacer eso, especialmente cuando pues unos años atrás se ha descubierto, por ejemplo, la física cuántica. Y entonces ellos reproducen en sus laboratorios las partículas de los átomos y todo eso, ¿verdad? Reproducen en sus laboratorios que esas partículas de materia van caminando de un lado para otro como que fueran chispas de energía, pasan para acá sin pasar por el medio, aparecen por acá, entonces, ¿dónde se meten? ¿Dónde se meten por acá y aparecen por acá? A saber, ¿verdad? Lo que han experimentado algunos, ¿no? Están tratando de llegar a hoy, ¿verdad? Que tenemos también experiencias de eso, de viajar a otros planetas. Entonces la gente dice, los científicos están diciendo, pues vamos a desdoblar el espacio para poder pasar por aquí sin pasar por el medio y llegar hasta pues 1 millón de años luz más allá de nuestro sistema solar. Y entonces parece que eso es posible, según explica este padrecito que es científico. Entonces pasar por aquí sin pasar por el medio y llegar por acá, ¿verdad? Entonces pues uno se queda espantado con ese tipo de cosas. Sin embargo, dice, incluso, como digo, me perdonan que utilice esta expresión, pero que no es mi campo, porque yo soy sacerdote, pero sin embargo también podemos decirlo de esa manera, la ciencia avala ese tipo de cosas, que los cuerpos gloriosos pueden hacer eso, ¿no? Por decirlo ya con nuestro vocabulario teológico. Entonces, la resurrección no es sencillo creerlo, ¿verdad? Porque como decíamos, estamos nosotros todavía como empapados por nuestra materia corporal, y entonces a la hora de la verdad nos cuesta mucho entender esto. Tercero, no sé si se fijaron en la lectura de hoy, ¿verdad? Alguna cuestión que, digamos, en este relato de los hechos de los apóstoles, cuando Pedro sana a este hombre lisiado y se arma también, hay una controversia al modo del ciego, también el nacimiento, cuando Cristo lo sana en desde el capítulo me parece que 6 de San Juan. Se arma una controversia ahí, entonces aquí lo quieren como entronizar, algo así como a Pablo también cuando curan a alguien que está también fuera del templo, entonces le quieren poner guirnaldas y le quieren adornar porque piensan que los dioses en forma de hombre han bajado a la tierra. Entonces aquí lo mismo pasa con Pedro, pero bueno, en ese relato que está acá y también como el Evangelio, hay una expresión que quisiera sacar con ustedes, es la siguiente.
Decía la parte final de la lectura de hoy, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos. Y que en su nombre, bueno, resucitar entre los muertos está escrito que tenía que padecer. La misma expresión tiene la primera lectura en una partecita, ¿verdad? Ustedes mataron al Santo de Dios por ignorancia, pero eso ustedes lo hicieron sin saber que así cumplían las Escrituras en donde estaba escrito que tenía que padecer. Si pueden darse cuenta, ¿verdad? Eso me parece que lo vamos a contemplar pues en uno de estos domingos también, como hoy exactamente, en la aparición de Cristo. Entonces resulta que Cristo aparece ya con cuerpo glorioso, pero el problema está en que este cuerpo glorioso también tiene las marcas de la cruz, ¿verdad? Está escrito que tenía que padecer. Podemos hacernos una pregunta: ¿por qué tenía que pasar por la cruz nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué eligió Él el sufrimiento? ¿Por qué? Eso siempre nos resulta también a nosotros un misterio, porque el dolor no tiene como lógica, ¿no? Cuando uno está empezando a padecer, a pasar muchas cosas difíciles, duras, enfermedades, por ejemplo, problemas grandes, personales o comunitarios, qué sé yo, ¿verdad? Depresión, una cantidad de cosas que nos pueden pasar. Entonces uno grita, ¿no? Uno grita a la vida, uno grita al cielo, y como nosotros somos personas de fe, entonces uno grita a Dios: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uno grita, como si uno, como queriendo sentir de que hay una especie de explicación por el dolor, y el dolor, sin embargo, no tiene como lógica. Y cuando aparece el dolor, entonces el más mínimo dolor va a dar de cuenta a usted un dolor de muelas, un dolor de oído, ¿verdad? O la gastritis, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿verdad? O la diabetes. Y entonces ustedes saben, ¿verdad?, que mucha gente se muere no tanto porque se enfermaron, sino porque supieron que se enfermaron. Entonces es un pequeño dolor, ya sea físico o moral, ¿verdad?, o psicológico, un pequeño dolor, y nos ¿cómo se pone la palabra? Nos descuartiza, no nos descompone. Entonces nosotros no podemos soportar como el dolor. Hoy que tenemos también tanta ciencia avanzada en el campo de la medicina, entonces pues una pequeña gripa y uno pasa, aquí está la pastilla, pasa, aquí está la inyección, pues inyéctese. Entonces yo no me pongo nada de eso porque a mí me pone peor. Pero la cosa es que no estamos acostumbrados a sufrir. Y entonces uno reniega, a la hora de la verdad uno reniega el dolor, uno reniega del sufrimiento, uno no abraza a la cruz, por decirlo de esa manera ya. Y entonces uno en este ambiente en el que hoy, no sé si ustedes pueden fijarse, pero hoy somos nosotros un mundo muy chineado, ¿va? ¿Sí saben qué es muy chineado, va? Entonces, un chuchito muy chineado, entonces apenas uno le dice ¡wow! Y grita, ¿va, no? Y entonces grita ¡wow, wow! Y se va disparado. También los niños que están muy chineados, pues también apenas le pica una hormiga y pega el grito al cielo como que le picó una serpiente o algo así, ¿va? Entonces, en una ocasión tuve una experiencia, o más bien me contaron una experiencia de un mi amigo que trabajaba por aquí, por la Antigua. Él es albañil, y entonces estaba trabajando en una de esas casas de ricos, ¿no?, que tienen sus tremendos jardines y una cosa impresionante ahí, piscinas y todo, ¿no? Y entonces estaba una niña jugando ahí, ¿verdad? De repente pega un grito espantoso, ¿no? Y entonces resulta que, yo creo que ya se les conté, ¿no?, que una hormiga le picó. Y lo más chistoso no fue eso. Bueno, para mí es chistoso, ¿va? Porque una cosa tan sencilla. Lo más chistoso fue que la señora también empezó a gritar con la niña, ¿verdad? Y mija, ¿qué le pasó? Y que no sé qué, que no sé cuándo. Y llama a los bomberos porque una simple hormiga le picó. Ese es el niño chineado. Llama a los bomberos porque una pinche hormiga le picó. Bueno, a lo que vamos con esto es que el dolor nos descuartiza, ¿va? Nos desmiembra. Y entonces uno reniega la cruz, uno no abraza la cruz. ¿Por qué Cristo tenía que padecer? Entonces uno se puede preguntar de eso. Cristo aparece con las marcas de la cruz. En estos días escuché un ejemplo de un sacerdote que me llamó mucho la atención, muy bello, por cierto. Resulta de que nosotros los hombres, por ejemplo, no tenemos nosotros la capacidad de amor que tiene una mujer, especialmente la capacidad de amor que tiene una mujer
que ha tenido hijos. Ahorita que vamos a entrar ya en el mes de mayo, entonces la gente empieza a armar ya no sus cosas para el Día de la Madre, ¿no? Los grupos juveniles empiezan a armar, ¿cómo se dice esto? Unidades móviles con sus bocinas para ir y serenatear a las mamás, ¿no? Y grupos juveniles también que salen a las 4 o 5 de la mañana, pues son a serenatear todos los miembros de sus grupos, las mamás de sus miembros, ¿no? Y entonces, no, mamá por aquí, mamá por allá. Y las empresas también, tanto la Iglesia Católica y los sectas protestantes, y una bulla tremenda que se arma el 10 de mayo, ¿no es cierto? Entonces, bombas por aquí, bombas por allá, cohetes, y parece que la Tercera Guerra Mundial se arman el 10 de mayo, ¿verdad? Y empresas también, ¿verdad? Empresas también sacan sus unidades móviles festejando a la mamá, pero la pregunta es, ¿por qué festejamos tanto a la mamá? Y la respuesta es bien sencilla, que la mamá es la que realmente nos ama. Pero otra pregunta, ¿por qué mamá ama tanto? ¿Por qué la mamá nos ama tanto? A tal punto de que parece que la mamá es la única que es capaz de morir por sus hijos antes que les pase algo a sus hijos. La mamá. Y uno de hombre no tiene esa capacidad de amor. Y uno puede preguntarse, como digo, ¿por qué el hombre no tiene esa capacidad de amor? Porque los hombres solemos abandonar a los hijos, ¿va? El señor se va a trabajar a Estados Unidos, se va al norte, se va al Canadá, se va a saber dónde, porque piensa que se puede ser buen papá es de darle un montón de cosas a los hijos. Y a veces, sin estas cosas, pues abandona a los hijos así de fácil, los abandona así de fácil, y el hombre no tiene esa capacidad de amor. Y la respuesta a esto es que la mujer, especialmente la que ha dado a luz, tiene esa capacidad de amor precisamente porque ha pasado por la experiencia del dolor del parto. Y hoy modernamente, aunque esto parece que según se ve es una técnica para que no haya niños, ¿va? Entonces el dolor del parto, ya sea en la cesárea o en el dolor del parto natural, cuánto sufrirá una mujer es algo que uno de hombre no va a saber nunca, ¿va? No se puede, no es posible, ¿verdad? Aunque haya hombres por ahí que dicen que se sienten mujeres, eso es imposible. Pero la mujer tiene esa capacidad de amor precisamente porque ha pasado por la experiencia de dar a luz en el dolor. Y entonces el dolor es una escuela que le capacita para poder amar impresionantemente y dar la vida por ellos. Por eso es que ustedes van a topar que dice San Pablo también eso, ¿no? También eso, ¿no? Utilizan mucho esa expresión en la Escritura, ¿verdad? Del dolor del parto. Entonces la experiencia del dolor nos abre un mundo impresionante de una capacidad de amor descomunal. Entonces, podemos encontrar una respuesta, por supuesto que hay varias respuestas, pero una de las respuestas es esa. Precisamente por eso es que Dios elige también el dolor, ¿verdad? Para que nosotros también, si pasamos por la experiencia del dolor, pues es cierto, es verdad que uno no lo va a buscar objetivamente, ¿no? Pues se va a pegar a uno con una hacha en la cabeza. No, o uno va a buscar enfermarse por ahí, tampoco va. Eso no lo hace las personas también en sus 5 sentidos, ¿verdad? Pero sí, a lo que vamos es que la vida, por ejemplo, trae sus dolores muy naturales. La vida trae dolores, ¿verdad? Y especialmente cuando se trata de dar testimonio de nuestra fe, cuando nos toca, pues, ser hombres y personas testigos de Cristo resucitado, muchas de las veces vamos a pasar por dolores también, ¿verdad? Por envidias y se nos van a venir el mundo encima, porque uno tiene que dar testimonio de la verdad de Jesús resucitado, ¿verdad? De que Él existe, está con nosotros, ¿verdad? Y por consiguiente va a tener uno un comportamiento impecable en su realización, tanto en la vocación como en la profesión, y entonces el mundo se nos viene encima. Entonces cuando uno no desprecia ese dolor, entonces ese dolor es redentor y nos enseña a amar mucho. Y eso, por supuesto, lo han hecho los santos. A nosotros pienso que nos falta muchísimo todavía para llegar a esa experiencia de amor, precisamente cuando aceptamos pasar por la etapa del dolor. Entonces pidamos al Señor que nos regale mucha fe para poder abrazar la cruz como Él lo abrazó, ¿verdad? Y de esa manera también, siendo una escuela el dolor, entonces tengamos una capacidad de amor, ¿verdad?, para nuestra vocación o profesión que cada uno de nosotros tenemos. Amén.